Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su Oba, Eniori, Atei, Faola, Olo, Batalá, dándoles un saludo afectuoso, respetuoso, donde quiera que se encuentre en este mundo. Como ven, un poquito de frío aquí y mucha lluvia. Saludos y bendiciones, esperando que se encuentren todos y todas bien. Hoy vamos a retomar el tema de la espiritualidad en, en el mundo, porque es un tema bien bonito, pero es un tema bien complicado también. Recordemos que la semana pasada hablamos de esta problemática y sobre todas las cosas hablamos de esta situación de estarle poniendo los mismos espíritus a todo el mundo, incluso de donde quiera que sean las personas y las situaciones conflictivas que trae esto, porque uno tiene que entender que... Buenas noches por allá, saludos, saludos, bendiciones. Isabel, Osbaekun, te veo por ahí. Las otras personas también que están entrando, saludos, saludos. Osbaekun, gran tema del espiritismo. Hoy vamos a tocar otro, otro tema sobre el espiritismo. Alice, gracias por estar presente, por la oportunidad. Pero el tema del espiritismo venezolano lo tenemos pendiente, pero es difícil. Eso lo tenemos que hablar un poquito después por privado, porque sabe que hay muchos puntos neurálgicos ahí. Y entonces vamos a retomar este tema. Ale, saludos, saludos. Silvina, gracias, gracias por la oportunidad de Buenos Aires, de México. Y como siempre, mis amigos de Islas Canarias. Y entonces aquí está Aroguá, gracias. Angie, qué bueno contar con ustedes, porque vamos a hablar de un tema muy importante sobre la espiritualidad en Maite, gracias, gracias. Eh, sobre la espiritualidad en el mundo y esta problemática que existe de estarle poniendo a todo el mundo el mismo espíritu, las mismas espiritualidades, incluso aún y cuando no tengan nada que ver con nosotros. Sí, en otras tierras, como mi esposa me está diciendo, estarle poniendo a todas las personas que incluso no son de la misma tierra donde se consagran muchas veces, entonces tenemos esa tendencia. Pero para entender esto un poquito mejor, vamos a conversar con una yalocha eh, canaria, ¿no? Y Kinder, mi hermano, saludos. Vamos a conversar con una yalocha canaria sobre este tema y que ella nos va a poder culturizar, porque de verdad que, como he dicho en otras directas, esta tiene que dejar de ser una religión de ignorantes para pasar a ser una religión de gente que piensen las cosas antes de hacerla para que no sucedan esto. Entonces vamos a tratar de hablar con una yalocha eh, canaria que nos va a explicar a todos y nos va a culturizar a todos acerca de esto. Quiero decirle que es una yalocha canaria, como ya habíamos dicho, que tiene muchos años de consagración y que tiene un gran recorrido espiritual. Ella es primera vez que va a salir en una directa, entonces seguramente va a estar nerviosa. Yo le digo que no se ponga nerviosa, que no hay por qué ponerse nerviosa, Fabiola. Vamos a conversar normal, más bien tú eres la especialista, la que nos va a guiar. De repente te hacemos alguna preguntita, pero bueno, vamos a ver, Fabiola. Vamos a pedirte cámara a ver si estás activa. Vamos allá. Ahí, ya te pedí cámara, Fabiola. Luigi, eso. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches, ¿cómo te está? Un gusto conocerte así por, Ah, por, por la, Igual, por la cámara.
lo tenía visto, pero bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Contenta de poder compartir y de ser partícipe también de una manera cuando se ve que se respeta tanto nuestras tradiciones y estamos pues un grupo ya de personas en una misma línea, ¿no? Así Ya, que aparte de nerviosa porque es primera ocasión en la que estoy ahí ante la cámara, pero feliz por eso mismo. ya, gracias. No te pongas nerviosa. Esto es conversando entre amigos, no te preocupes. Hazte la idea que estamos aquí en la sala de tu casa ahí tomándonos ahí un cafecito ahí o algo. Fabiola, cuéntanos, tú tienes Coronado Santo, ¿verdad? Sí, yo tengo Coronado Chum. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando del tema de la espiritualidad, Fabiola, antes de contestarte tus preguntas, porque tenemos unas preguntas tuyas, de la espiritualidad. Y entonces esa costumbre que tenemos nosotros, y tengo que autocriticarnos, ¿no? Que tenemos nosotros en diferentes partes del mundo, que cuando traemos una persona de otras tierras hacia la de nosotros y entramos en el tema espiritual por desconocimiento, digo yo, le empezamos a poner a esas personas espiritualidades que realmente no tienen nada que ver con eso. Y para eso nosotros tenemos que conocer un poco de las tierras, de dónde vienen esas personas. Entonces, me gustaría, ¿no?, que compartieras con nosotros un poco de la espiritualidad canaria, cómo se forma esa espiritualidad canaria, incluso la nacionalidad canaria, que nos enriquezcas un poco acerca de esos conocimientos para poderlo compartir aquí entre todos los hermanos. Bien. Los canarios, como todos sabemos, descendemos de los guanches, ¿no? En el inicio de la historia, ellos adoraban, igual que en nuestro culto, se adoraba al sol, a los elementos de la naturaleza y con ellos se trabajaba, ¿no? Entonces ellos tenían esta influencia, se preparaban calderos, sabes que los canarios proceden de África, teníamos una connotación espiritual muy fuerte en la cual las mujeres, había una sociedad más matriarcal y entonces las mujeres tenían una relevancia importante en el culto religioso, ¿no? Con preparaciones de hierbas, eran curanderas, había muchas brujas, hechiceras, hay historias muy fuertes acerca del espiritismo, tanto bueno como malo. Yo siempre mi madre estaba a la tarde, no se puede salir a la calle porque brujan y lo llevan en comparación a las creencias luvas, 6 de la tarde, sale a la calle, es el paso ya tú tienes que tener un asiento, ¿no? Entonces si Ya, empieza a parar una cosa con la otra, vemos que en realidad en todo estamos unidos, ¿no? ya. Es claro. Y entonces ahí donde compartan la directa, mi hermano, que esto es importante. Sí, se te cortó un poquito, pero ya se oye mejor. Compartan la directa, que esto es importante para que conozcamos y sobre todo los hermanos que trabajan en la espiritualidad nos culturicemos un poquito al respecto. Entonces, fíjate, me hablas que ustedes tienen descendencia africana. Me imagino que por la proximidad estamos hablando del África subsahariana, esa cerca ahí por tu color de piel y todo eso se puede distinguir. Sí, Quiere decir que una persona canaria pudiera tener, en el caso tuyo, por ejemplo, descendencia de lo que tú le dices bruja, hechicera, claro. eh, ¿verdad? Yo Entonces, tengo una gran suerte que he tenido una madrina en la que se ha esforzado o ha profundizado más en lo que es también nuestra cultura, ¿no? Yo mi grado espiritual sí que tengo y estoy muy bien asentada en ello, pero en realidad deberíamos de tener pues árabes por influencia en Canarias, como africanos, como hechiceros, como brujos, como curanderos, ¿no? Y en claro, realidad
conozco muy pocas personas que hayan ido a Cuba y hayan hecho el registro espiritual y tengan esto en su grado espiritual, ¿no? Se basan a lo básico, la monja, el indio, el no sé qué, y el gitano, y en realidad en gitano en Canarias hay muy poca cultura de la etnia gitana, ¿no? Tenemos Ah, en los árabes y en los africanos, por sí. cercanía. Ahora mismo cualquiera que te viera y te voy a hablar, yo digo, tú eres árabe, tú eres árabe. Sí. Sí, entonces eso es importante, fíjense, apure que nos están viendo en la tarde noche de hoy, qué importante es estas conversaciones, tenerlas incluso antes, porque fíjense como el apure nos dice, vamos a lo básico, y cuando vamos a lo básico nosotros, y ahí es donde yo me pregunto, ¿es que la espiritualidad de verdad que está con nosotros, está funcionando o simplemente estamos haciendo las cosas mecánicamente? ¿Ve? Porque la influencia quizás que tienen los canarios en cuanto a lo africano, en cuanto a lo árabe, no sé, los moros y cristianos se anduvieron por ahí, no sé, te estoy hablando de historia que me dieron a mí en la escuela, en la secundaria. Me imagino que sí, por el colorcito de piel, ese quemadito que ustedes tienen también de las playas y eso. Y entonces habría que uno tener un poco de cultura para poder entrar en sintonía. Porque ahora yo le digo a, a la querida Bure, en una misa espiritual, no, tú, José está, porque la influencia africana que tienen en Islas Canarias es del África subsahariana y nosotros la influencia que tenemos de África es un poco más hacia abajo, Ah, es otra parte de África, entonces hay que tener en cuenta estas cosas y mire cómo la Bura nos culturiza y yo creo que estas son las cosas que tenemos que aprovechar para hacer las cosas bien, queridos hermanos, porque gracias a Dios, bueno, como ya dice, tiene una gran madrina que todos la conocemos y que sí le ha dado la inclinación y la fuerza que lleva su espiritualidad propia, la nativa, la que de verdad la acompaña, porque ciertamente podemos hablar de que se te pegó tal espiritualidad o se te pegó más cual, pero nosotros provenimos de algo, de una familia, de una abuela, de una tía, de una sobrina. Así vamos haciendo una cadena y esas ancestralidades son las espiritualidades que nos acompañan a nosotros. Entonces yo no ganaría nada con decirte a ti, no, mira, José te acompaña porque José no tiene nada que ver contigo. ah. Ahora, si yo te digo un guanche, que eso es importante, quiero decirte, hablando como los locos, apure, que yo tenía una vecina que en paz descanse, que era de apellido Guanche. Increíble. Y mira eso que está poniendo tu madrina ahí. Los guanches llegaron del norte de África. ¿Qué cosas son los guanches? ¿Es una tribu? ¿Es una familia? En realidad era como una raza, eran personas que venían de África, ¿no? Según las historias, en realidad eran gente blanca, rubia, con ojos azules, fortulentos, fortallones y altos, ¿no? Que no tiene nada que ver con mi color de piel o con lo que hoy día aquí se vive, ¿no? Ellos eran de esa fisionomía. Ah, y fueron los que poblaron al principio todas las Islas Canarias. Mm. Ya ahí después se ligaron con otra raza. Las Islas Canarias son conquistadas por los españoles, entonces después ya empiezan a venir la influencia de los españoles con los moros, los cristianos y toda la cultura más castellana, ¿no? Ya, qué bien, qué bien. Eso es importantísimo conocerlo. Ahora, sabemos que tienes una experiencia tremenda y que estuviste en la India, Mm, sí. ¿ya? Y entonces, cómo viviste ese proceso de tu consagración? Caballero, es una Yalocha que no tiene 4 años de santo. Estamos hablando de una Yalocha que tiene más años de santo, quizás de que muchos de los que estén aquí. Entonces, compartan la directa y escuchen bien que hay experiencia aquí. Mira, ¿Cómo viviste esa cultura hindú con tus consagraciones? ¿Cómo pudiste
imbricar eso ahí? Bueno, yo siempre he tenido como inquietud de ir más allá de los conocimientos básicos que se nos dan, ¿no? Tanto en Yoruba como me he mezclado con los chamánicos y todo al final es lo mismo, ¿no? La base de cualquier religión, de cualquier culto, es buscar la unicidad, buscar el amor, buscar la comprensión hacia el otro, ¿no? La religión es amor, la religión es respeto. Si no amas, no hay respeto, y al final todo está unido en lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que el universo es muy sabio porque nos ha dado diferentes herramientas para que por diferentes caminos lleguemos a una misma conclusión, ¿no? Así mismo es. De respeto y de amor hacia los demás, ¿no? Ha sido tan inteligente que al final todos nos unimos, ¿no? Y en India he aprendido muchísimo. O sea, yo me siento, parte de mi alma vive allí todavía. Estuve allí casi que 3 años viviendo. Y como empezó la pandemia y todo esto, me vi que no pudieron llegar mis santos, ni mis atributos, ni nada de eso. Entonces fue como una gran confrontación y un gran reto que me llevó, bueno, hoy día estoy agradecida porque me llevó a los conocimientos que he adquirido, ¿no? De comprender cómo el santo reside en uno, que todo está en mí y que sin tener algo material que me afiance por mi falta de confianza o de fe, ¿no? Al final, Ochun está en mi cabeza, mi ego montaña, y de estar sin nada, o sea, fue como un caos tremendo. Ahora, ¿quién voy a prenderle la vela, no? Ha sido todo como un wow, súper fuerte porque me ayudó a profundizar dentro de mí, de mis santos, de todas las herramientas que tenía, ¿no? Si miramos la sincretización de una cosa con la otra, al final todo es lo mismo. Yo soy profesora de yoga, entonces si te miro la sincronía de los yoruba con el yoga, ha sido lo mismo. Aquí te hacen un bautizo, te hacen una ceremonia, entonces lo mismo. Fíjate que yo soy hija de Ochun y por el yoga también me llamo Arjan, y Arjan es el que nace en el río, que es hija de Ochun, ¿no? Es hijo del sacrificio, que es lo mismo que Ochun. Entonces hay una serie de similitudes que al final todo lleva al mismo fin, ¿no? Claro. Y cuando he estado en India, bueno, ellos tienen una creencia que todo nace en el río, todo muere en el río, igual que en nuestra cultura, ¿no? Igual que nuestra Entonces, cultura. eso me hizo pues profundizar y ahondar todavía más. En mis clases de yoga, pues yo hago como una simbiosis de yoruba yógica, Sí. yogiocha me hago llamar yo, ¿no? Porque al final, ¿no? Si empezamos con el estudio de cualquier culto, al final todo coincide, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me pongo a estudiar en el caracol, voy a Ocana. En Ocana es el principio del mundo y el fin, lo bueno, lo malo, ¿no? El yin, el yang. Por la cultura de los yogas es lo mismo, es donde nace la respiración, es donde está el vacío y donde está la luz, donde está la oscuridad, ¿no? Al final todo es una misma sincretización que nos lleva a lo mismo, ¿no? Yo compagino una cosa con la otra porque estamos acostumbrados a que me meto en un culto y hoy por hoy, desgraciadamente, es con ansia de poder o ansias de tener, de adquirir cosas, ¿no? No de profundizar en mí, ¿no? A mí el yoga, tanto como también la inquietud de mi madrina, que en ese sentido siempre estamos, me he sentido muy unida y muy apoyada porque me ha llevado a animarme a que profundice en todas estas cosas porque ella misma también es profunda, ¿no? A veces yo decía, ay, no, no hago bien porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero todo tratándose con respeto, al final es lo mismo, ¿no? En unos dúos puedes meditar, que eso es una esencia de yoga, y si yo medito en los Dhum,
voy a su profundidad, que es más allá de lo que se habla, ¿no? Porque hablamos los refranes, que están muy bien, pero ¿cómo aplico yo eso en mi vida? ¿Cómo yo llevo una cana en mi vida? ¿Cómo trato de equilibrarlo? Para no estar, porque los yogis o los indios lo que te dicen es no hay que estar ni muy arriba, que sería el iré, ni muy abajo, que sería los sorbos, ¿no? Debemos de tratar de vivir en el equilibrio, de integrar todo con una neutralidad que te haga estar estable ante cualquier situación, ¿no? Siempre llevando a la unicidad con el otro ser humano, ¿no? Porque en definitiva, eso es espiritualidad, mija pura, eso es espiritualidad de verdad, autóctona, de que viene de adentro. Y fíjate que me imagino tú iniciar en el culto de los orishas hace muchos años ya, hace unos cuantos añitos ya, llegar a una sociedad tan espiritual como la hindú, la de la India, porque sin lugar a dudas es una sociedad muy espiritual. Mira como tú nos has contado que para todos ellos empieza en el río, termina en el río. La importancia que tiene eso, y cuando una persona como tú tan espiritual llega a una sociedad espiritual, sin lugar a dudas aprende, porque tiene el alma, el pensamiento, el corazón, lo tiene abierto a esas cosas, y al aprender, sin lugar a dudas, atraes hacia ti espiritualidades que funcionan, que empiezan a funcionar contigo, que incluso cambian hasta tu apariencia, tu forma de ver la vida, porque eres un ser espiritual, y esa es la verdadera espiritualidad que funciona contigo, que quizás empezamos a hacer unas investigaciones esas espirituales, las que se hacían antes, bien buenas y bien largas, y quizás de algún momento por ahí andaba algún hindú en tu familia por ahí, o alguien que tuviera que ver con esa cultura. Y de eso es a eso no te lo que puedo. Hace poco me hizo mi madrina una misa y estuvimos como 3 horas de todo lo que se recogió por eso, por tantos caminos que he ido, ¿no? Porque he estado en muchos lugares, en todos hemos compartido pues experiencias siempre religiosas. Porque en todas las religiones, si no hay culto a los ancestros, no hay nada. no hay Entonces, nada. dicen el muerto para santo. Bueno, introdúcete, o sea, ve de lleno, ve al fondo, a la profundidad de tu ancestralidad para ver quién tú eres, para ver para qué estás aquí, ¿no? Exactamente. Y eso no le voy a decir el espiritismo, porque entonces caeríamos en un tema, pero esa espiritualidad es la que nosotros debemos conocer antes, en el caso de nosotros, antes de iniciarnos. Y por supuesto, las personas que practican el espiritismo, que deben ser gente dotada, y estoy de acuerdo en que el espiritismo no se estudia. El espiritismo, hay personas que tienen un don, o sea, todos tenemos ciertos dones en la vida y tenemos que tratar de desarrollarlo, porque eso es nuestra misión, ¿no? Pero hay personas que en este campo espiritual tienen dones más connotados, y que nos deben ayudar a nosotros a conocer un poco más allá, como tú dices, ir al fondo, conocernos, porque el conocernos nosotros mismos, nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad, es lo que nos va a permitir a nosotros llevar una vida correcta. Aún, fíjense, no sé si estás de acuerdo conmigo, aún y cuando hay personas que se consagran, le hacen las consagraciones bien, tienen muchos años de consagración y no funciona, no Exacto. funciona. Y siempre el orisha, siempre le dicen tu espiritualidad, el problema con tu espiritualidad. Porque si eso no está bien, no hay nada bien. Incluso las consagraciones de nosotros son espirituales. Exacto, exacto. Fíjese Entonces, usted, eh, aquí dime, dime. empezábamos en nuestro culto y en una familia mi madre tenía mucho conocimiento y tenía muchos hijos y no eligió a todos los hijos, solamente a unos pocos fue al que le compartió ese conocimiento, porque no todo el mundo nace para lo mismo, ¿no? Hay una persona que tiene unas peculiaridades, todos debemos respetar a los ancestros, pero no todos nacimos para ser santeros, no todos nacimos para ser religiosos, no todos nacimos para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si tú rebuscas en tu ancestralidad, tú llegarás al convencimiento de que qué es lo que está para que tú sigas un camino firme y alineado en tu vida, ¿no? No me encapriche porque quiero ser
Opa, y ahí pues entonces me meto en una pila de estudio donde no es mi camino, ¿no? Entonces al final tú no llegas al fin que debería de tener ese personaje, ¿no? Claro, porque no nos conocemos nosotros mismos, no conocemos nuestra espiritualidad y por lo tanto toda esa energía que debe fluir con nosotros no fluye, no Claro, fluye, no fluye. Nos quedamos a media queriendo ser el maestro de todo y aprendice de nada, de nada. de nada. Aprendice de todo, ahí nos quedamos a media. Y entonces esas son las cosas que hablan de la espiritualidad buena, sana, donde, por ejemplo, yo he tenido amigos, ¿no? En Italia, en las Canarias, en otros países, naturales de ese país, ni siquiera mezcladito con nadie. Entonces, cuando llegan cuando vienen de regreso, le han puesto una cantidad de espiritualidades que, como tú dices, son el ABC, donde tu espiritualidad no puede ser la misma mía, porque somos tan únicos como únicas son nuestras ancestralidades, como únicas son nuestras espiritualidades. Las vibraciones dentro de la ocha no es la misma, la tuya que la mía, aunque estemos consagrados, ¿me entiendes? Yo nací de Ochun, yo tengo coronado Batalá, pero quien me parió a mí fue Ochun, ¿me comprende? Pero así todo, nos diferenciamos en el Odun, nos diferenciamos en la oración profética, nos diferenciamos en muchas cosas, igual en la espiritualidad, nos diferenciamos todos porque no somos iguales. Entonces, cuando no nos ayudan en estas cosas, es cuando empiezan los problemas, es cuando las cosas no funcionan y le empezamos a echar la culpa a la consagración, le empezamos a echar la culpa a la oricha que no trabaja para mí, etcétera, etcétera, etcétera. He visto yo, no sé si lo has visto tú, personas que tienen una voz espiritual y tienen a todo el mundo ahí, menos a su mamá que está fallecida, menos a su papá, menos a su abuelo, menos a un tío, menos a un primo que siempre estaba con ella, menos a estas corrientes de las que tú me has hablado de un guanche, de una bruja, de un árabe, de un moro, no tiene nada que ver, lo he visto, lo he visto. No sé si a ti te ha pasado, yo lo he visto y lo he conversado con personas de Islas Canarias, de Italia, de España, de Francia, de todas partes, de que nos han hablado y siempre es la misma problemática. ¿Ves? Entonces, por eso es importante saber. Y dirían en Cuba, no, pero eso es fraude. No, eso no es fraude. Eso no es fraude, eso es conocimiento. Porque si tú tienes la espiritualidad contigo, siempre va a funcionar. Así tú vengas de Japón. Siempre va a funcionar así tú vengas de Japón. Tú porque inicias un camino, ¿no? Si tú inicias un camino, lo inicias desde el amor o el respeto que tú sientes a eso que tú estás iniciando, tú te procuras pues informarte, estudiar, profundizar en eso que tú tienes, porque no es que me digas tengo un árabe y ya está. Trato de comulgar con ese árabe, trato de comulgar con ese inicio de esas cosas que yo tengo para yo mismo sentirme una con aquello que yo tengo, para yo poder caminar, para después poder seguir así a otro paso y a otro paso y seguir a donde mis muertos me lleven, ¿no? Así es. Y fíjate que qué bonito eso. Yo decía el otro día, y yo le converso a mi esposa aquí, yo le decía, yo toda mi vida siempre he dicho y he estado ser maestro. Yo no quiero ser maestro. Sin embargo, yo en mi cuadro espiritual tengo un maestro y yo toda mi vida he sido un maestro. No de enseñar nada, sino de aula, o sea, de aula. He dado clase. He dado clase en un aula y yo siempre me he detestado eso. Fabiola, yo siempre he dicho, oye, ¿qué más me cae a mí dar clase? Y todo donde quiera me ha perseguido y siempre he terminado en un aula. En mi cuadro espiritual tengo un árabe bien definido con todo y me han confundido con árabe. Y Sí, tú ves como me dejo la chiva que parezco un musulmán, porque es sí. natural en mí. Entonces, cuando no es la chiva, pregúntale a mi esposa, era la barba, cuando no, no. Porque es lo que te define, te conoces tú como ser humano y en consecuencia, al conocerte como ser humano, actúas en la vida. No importa incluso la consagración que tengas o que no tengas. Yo conocí muchos espiritistas, muchos, que no tenían ninguna consagración en la ocha.
Ahora es que todo se ha como apresurado demasiado. Tienes que ir a lejos y eso lo único que ha hecho es prostituir unas enseñanzas ancestrales. Y ahí se pierde pues el respeto, no se ama y se hace los sancochos que se están haciendo hoy día, ¿no? Porque Así. hay que dar con personas pues que respeten y que amen lo que hacen para que te inciten un poco, pues averigua, estudia y aprende por ti mismo, ¿no? No por lo que mi mayor me diga, que está muy bien y el mayor está para ayudarme y generar esa familiaridad que debemos tener, pero yo como ser humano debo de tener esa inquietud que me incite a ir a aprender, ¿no? Y a conocer y a profundizar en lo que me estoy metiendo, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, eso hay que hacerlo así. Y fíjate, cómo me pasó a mí en cuanto al campo espiritual. Yo siempre viví con mi madrina y mi madrina y mi madrina, siempre. Cuando salgo de Cuba, llego a Venezuela y me tropiezo con el espiritismo venezolano. Espectacular. Para mí fue una cosa, pero espectacular. Pero no podía yo ligarme en el sentido de que, güey, ahora me va a dar la espiritualidad de la India Rosa, ¿no? De la India Rosa, por ejemplo, porque no forma parte de mi raíz. No forma, yo me llega, si, lo veo, lo admiro, lo respeto y lo defiendo, pero no forma parte de mí porque no es parte de mi raíz. Por eso es que a donde vamos al refrán este que yo dije al principio, que esta religión tiene que ya dejar de ser de personas ignorantes, de ambos lados, de tanto los que consagramos como los que se consagran. ¿Ve? Y este es el objetivo de nosotros, abrirle los ojos a las personas en ese sentido. No puede ser bajo ningún concepto, querido hermano, que una persona que viva fuera de Cuba, cuando llega a una consagración en Cuba, se vaya con todas las espiritualidades cubanas, por llamarlo así de un ejemplo, y ninguna de su país. Mm. ¿Qué le dije yo incluso a mi esposa? Mi esposa por poco se hace santo en Cuba, ya tenía todo preparado para hacerse santo en Cuba, pero bueno, por problemas de salud tuvo que hacérselo urgente en Venezuela. Y yo fui uno de los que le dije, tú deberías hacerte santo aquí en Venezuela, mi amor. Tú eres venezolana. Aquí donde está tu espiritualidad. Aquí donde están tus cosas. ¿Qué es mejor que hacerte eso aquí? Porque el temor mío era ese, Fabiola, que llegara a Cuba, se le hiciera santo en Cuba, primero iba a formar tremendo berrinche ahí, porque no me le pongan a Ta José, no me le pongan a Ta Julián, no me le pongan a la monja, ella no tiene nada que ver con eso. Ella tiene que ver con, ¿cómo se llama? Apacuana, la India Rosa, María Leonza, ella tiene que ver con eso. Si tu espiritualidad, donde quiera que esté, hermano, no alcanza eso, pues no, Claro. no es válido porque le deformamos el camino a las personas. Así Y es. entonces ahí es donde vemos las incongruencias, que llegamos a cualquier parte del mundo y vemos una persona que le está haciendo un culto a una espiritualidad que uno siente que no tiene que ver contigo. O sea, no tiene nada que ver contigo. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo no llega. No llega. Es como si tú le estuvieras rindiendo pleitesía a otra persona y no a la que te parió. Eso es. Y no a la que te parió. Y ese es el gran problema que yo veo en la espiritualidad hoy en día. Por eso yo quería conversar contigo, porque es una manera de abrirle los ojos a las personas a esto, que entiendan que si se van a meter en esto, si tienen camino de esto, porque como bien dijo Fabiola, no todo el mundo tiene camino para esto. Tiene que tener ese conocimiento, tiene que tener su conexión espiritual bien arriba, bien fuerte y haber hecho todos los pasos de investigaciones para que después no hayan consagraciones. Déjame ver que mi esposa me está escribiendo algo aquí. Esto es para tu madrina, para ti. Dice mi esposa que igual que el espiritista que se va a otras tierras, sí, que tiene que llegar a esas tierras, el espiritista que se va a otras tierras, que debe llegar a esas tierras a desarrollar la espiritualidad que hay ahí.
sin dejar la propia, porque sin lugar a duda tenemos la influencia. ¿Cómo vamos a decirle a tu madrina ahora que no desarrolle una espiritualidad canaria si lleva 35 años viviendo ahí? Sin lugar a duda, y siendo un ser espiritual como lo es, por supuesto, Claro, pero se le va. tú en tu práctica personal, tú meditas, tú te integras, ¿no? En el ambiente que te rodea en ese momento. Ahora yo estoy en Canarias, pues vibro con la energía canaria. Cuando he estado en India, pues he vibrado con esa energía. Te vas mimetizando y vas absorbiendo lo que es esa energía de cada lugar, ¿no? Yo siempre digo, la Biblia real es el libro de las oraciones cuando te sientas en tu bóveda. Si la persona en realidad empieza a profundizar simplemente en las erosiones, estúdialas, qué dice, qué sientes, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿Eh? Trata de ver al otro, trata de perdonar. Ábreme mis ojos para separar la verdad en la impostura, ¿no? Si simplemente hacemos caso en ese paso a paso, el ser humano empieza a abrirse interiormente y el conocimiento te va a llegar sí o sí, porque el conocimiento en realidad, toda la ancestralidad reside dentro del ser humano. Cuando tú conectas contigo, eres capaz de estar en ti, de bien meditando, bien haciendo tus rezos en tu bóveda, que hacer las oraciones en tu bóveda, en tu práctica diaria o personal, es una meditación, es una Claro. apertura para tú conectar, ¿no? Con esa ancestralidad. Y cuando conectas con ellos, ellos mismos te van relevando los conocimientos. No me lo va a dar periquillo de los palotes, por mucho No, conocimiento que tenga, porque el conocimiento que está en mi alineación está en mi cuadro espiritual. Y eso, pues, sí o sí está en mí. está exactamente. Oye, madrina, tu ahijada está escapada, como decimos en Cuba. Dime la oración esa que tú me dijiste ayer. Se te olvidó. Bueno, mi esposa incluso tiene una oración que no aparece ni en los libros, por eso digo que el espiritismo no es de libro. Pues entonces, mi esposa, ella se pone a rezar y entonces fue una oración que ella aprendió desde jovencita, de carajita, como dicen allá en Venezuela. Y eso no aparece en los libros. Y entonces yo le digo, anótamela porque mañana quiero decirle la directa para que las espiritistas me digan a ver dónde aparece esa. Pero es propia de ella, es una cosa que no sé. Es lo mismo que estamos hablando ahora. Si tú te sentas, tú meditas en tu cuadro, tú conectas con tu ancestralidad, te van a revelar ese tipo de cosas. Sin saber que tú sabes una oración, sin saber que tú sabes un remedio, porque has conectado con tus espiritualidades, ¿no? Porque eres una con ellos. Entonces empiezas a hacer pues la magia que es innata en cada ser humano, ¿no? Porque todos tenemos un cuadro ancestral de diferente manera. Claro, y ese cuadro ancestral nos determina y es el que nos va a llevar, por ejemplo, a una sesión espiritual, a una misa espiritual, como quieran llamarle los hermanos, y nos va a permitir también ver, escuchar y poder transmitir un mensaje a la persona a la cual le estamos haciendo la ceremonia. Pero fíjate, la visión que vamos a tener quizás cuando hay 4 o 5 espiritistas es diferente y enriquecedora. Lo diferente es más rico todavía, digo yo, porque, porque tu espiritualidad quizás va a haber un ámbito de la vida de esa persona y la mía va a haber otro ámbito y la mía, feo es, tengo que decirlo así, feo es cuando todo el mundo habla lo mismo. Caballero, mire, vamos a ser claros y dígame si es verdad. ¿Quién no tiene problema en la vida económica? ¿Quién no se ha fajado con su marido o con su mujer? ¿Quién no se ha fajado con sus hijos? ¿Con su mamá, con su papá? ¿Quién no se le ha tenido problemas en el trabajo? Eso, todo el mundo hemos pasado por ahí. Ahora hay que ver cómo la espiritualidad, la espiritualidad de verdad nos orienta en un camino certero a seguir en la vida. Si usted me dice a mí, usted tiene problemas con tu esposa, no me has dicho nada absolutamente. Yo tengo problemas, todos los días tengo problemas con mi esposa. Las relaciones humanas es eso, ¿no? O Al sea, fin, si yo me comulgo para estar con el otro, si yo trato de abrir mi alma, no por elevar mi ego, viendo que veo más que otro o que digo más cuadro que otro, ¿no? Sino si el interés real es el que está sentado
para dar la ayuda que necesita o precisa en ese momento, o sea, tu alma se abre, tú conectas con tu espiritualidad y le vas a decir lo que tienes que decirle. A veces menos es más. Claro, así es. Y fíjate qué pregunta más bonita nos está haciendo un hermano aquí, Alex Arbor a Camará, que si se le puede hacer una misa espiritual a cualquier persona, incluyendo babalao u obá, y si existen las prendas espirituales. Si existen las prendas espirituales, toda la vida han existido. Y cualquier persona, independientemente de la investidura religiosa que tenga, es susceptible a una misa espiritual. La consagración que ya tú tengas no tiene nada que ver con la investigación espiritual, absolutamente nada. Como ya dije, habían personas que las conocí yo que eran espiritistas de 30, 40, de toda su vida y nunca tuvieron ninguna consagración. Mi papá tenía una tía allá en Santa Clara que nunca tuvo una consagración de nada y era una espiritista muy famosa que incluso cuando le bajaba la espiritualidad hablaba francés perfectamente. Imagínate tú, haitiano, por supuesto, haitiano, no era de París, ¿no? Haitiano, porque había cierta trascendencia familiar ahí. Entonces, la consagración, la investidura espiritual de la religión que tenga, no te exime a ti de que te hagan una investigación espiritual para nada. No importa si eres babalao, si eres obá, si eres rey, príncipe, lo que sea. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y como estamos hoy en día, Es un ser humano que tiene una ancestralidad. Entonces, exactamente. tú vienes a averiguar tu ancestralidad para alinearte y caminar firme en la vida. Después tú eliges el camino que tú quieras. Seas cristiano, te puedes hacer cura, monje o lo que tú quieras. Pero tienes que tener claro tus inicios, ¿no? Claro, sí, fíjate, y hoy en día, como se están haciendo las cosas hoy tan rápido, como yo le digo a mi esposa, como una fábrica de chorizo donde tú metes la carne, aprietas una máquina y sale un oloricha. Metes la carne, aprietas una máquina y sale un oloricha. Sin investigación y sin nada, hoy en día viene Yuma, dame, viene fulano, vamos a hacerle. Hoy en día puede ser babalao, puede ser olofista, puede ser el obama más grande de este mundo. Y los hay que no conocen su cuadro espiritual. Sí, sí, sí. Los hay, desconocen completamente eso e imbuidos en el supuesto cargo que le da la consagración que tienen, dejan eso atrás y por eso las cosas no le funcionan. Si no hay espiritualidad, no funcionan, queridos hermanos y queridas hermanas. ¿Sí o Así, no? así mismo es. Oye, qué rico conversar contigo. Me llega una espiritualidad hindú por aquí. Me llega una espiritualidad del Dalai Lama. Muy bonito, muy bonito. Yo veo todas esas cosas. Yo veo todas esas cosas. Entonces tenemos unas cuantas preguntas que me hiciste, que ya las anotaste. Sí, te lo digo ya. Sí me acuerdo de uno, me acuerdo de una y tiene que ver con el pinaldo, con el cuchillo. Que si Ajá, una mujer puede matar cuatro patas o algo de eso, ¿verdad? eso es, sí. Una mujer una vez que coja cuchillo puede matar cuatro patas. Y Bueno, en el de que, por ejemplo, una persona tenga Olokun de Babalao o tenga Okun de Babalao, ¿puede parir con esos santos o debería de coger santo de santero? Y en el caso, ¿podría después tener los dos santos? ya. Vamos a empezar por lo del cuchillo. Y esta es mi apreciación. Ahí está Kindelán que es un OPA también de experiencia y podemos compartir esto contigo. ¿Qué pasó a alguien que quiera compartir con usted ahora? No, tranquila, tranquila. Vamos a conversar aquí. Es más, déjame ver si podemos invitar a Kindelán ahí, porque dice que se pueden invitar 3 personas. Vamos a ver. Vamos a ver si está activo. Vamos a ver si coge la cámara. Vamos a empezar por lo del cuchillo. Esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esta es mi apreciación, porque nunca digo que yo tengo la verdad, ni mucho menos es lo que he aprendido. Lo primero, Robertico, buenas noches. Ya lo invité, Isabel, vamos a ver si la ve. Ya lo invité, le pedí cámara a ver si está activo y la recibe. Lo primero ahí está. Ahí está. Buenas noches. Ahí estoy, mi hermano.
¿Qué es lo que Hay hay? bendiciones ahí para todos los hermanos. Sí. No, estaba escuchando la directa, pero andaba por el cuarto. Sí. Estaba recogiendo algunas cosas y eso ahí. Pero bueno, no, nada. Aquí estoy. Oí más o menos por encimita la pregunta, ¿no? Que hizo la Bure. Sí. Y H entonces, bendiciones y y- mucha luz y mucho progreso para todo lo que la administra. Gracias igualmente. entonces yo le iba a decir, vamos a compartir un ratico porque ella me hizo una pregunta que tiene que ver con el cuchillo, con el espinardo. Que si el espinardo, una mujer que recibe espinardo, ya puede matar animales de 4 patas. Yo le voy a compartir la parte de la historia que yo conozco. Y por supuesto que Indialam después va a hacer su aporte en ese sentido. Según tengo entendido yo, fíjate, esto no podemos dejar de hablar de Espinardo e Irete Cután, no podemos dejar de hablar de esas cosas, pero Espinardo es una ceremonia que al principio se le llamaba el esbo del santero. Espinardo al principio no era la consagración que te daba a ti autoridad para matar a ningún animal de 4 patas. En aquellos tiempos, al principio, mataban los hijos de Ogún y los babalaos. Incluso la historia lo ha recogido que muchas de las grandes yalochas de aquellos tiempos vivían con babalaos y, por ejemplo, el hijo de Baimeya era uno de los que mataba en los santos animales de 4 patas. Sí sé que una de las yalochas fue una de las primeras que hizo este tipo de ceremonia, ese bo, buscando la reconfirmación de Obadimei por el sentido de que él se había consagrado en Matanza y después se vino a reconsagrar en La Habana y como en La Habana no reconocían esa consagración, lo reconsagraron, por llamarlo así de alguna manera. Ahora, el hecho de que una yalocha reciba cuchillo, pueda matar animales de 4 patas, yo no tengo conocimiento de ninguna yalocha que haya matado animales de 4 patas en ninguna consagración. No sé si Quindelán tenga conocimiento de eso. Bueno, hasta ahora todo lo que dijiste estás muy acertado. Independientemente a Irete Cután, el cuchillo solamente existe para la práctica de nosotros los afrocubanos y está plasmado. Quien lo escribió, no sé, pero está plasmado en el Corpus de Ifá, en el orden Ojuanichobbe, que es donde nace el Pinardo del Santero. Te digo que no sé quién lo escribió por la historia del Pinardo, que quien dio, hasta lo poquito que conozco, el primer Pinardo en Cuba fue Latuán. Y se lo dio hasta a un babalao. Y ahí vinieron los grandes problemas. Como tú dices, antiguamente quienes mataban eran los Homo Barogún. Ahora, a través de los años, ¿cuál era la facultad que le daba el Pinardo a las mujeres? ¿Cuándo recibían Pinardo? Cuando había ya ese yalocha había coronado más de 7 orichas. Cuando había parido ya más de 7 santos, se le daba el Pinardo como reconocimiento a la mayoría de edad, la máxima jerarquía dentro de las yalochas. ¿A qué la facultaba? Ahora, hoy, cualquiera saca acheces de 4 patas y teje tripas, por decirlo como hablamos nosotros, que ya el tejer las tripas se ha perdido esa práctica
en muchas casas en Cuba. Sí. Y eso tiene su porqué. Pero bueno, las casas que no lo hacen, yo recuerdo que hasta de niño, las únicas que estaban facultadas a sacar los hacheses de 4 patas y a tejer las plumas y a tejer las tripas, discúlpenme, eran las pinarderas. Ahora, respecto al sacrificio de animales en la mujer. No recuerdo ahora exactamente. Hay varios ordun avalados en el Corpus de IFA, y sabes que no me gusta mucho hablar de IFA porque es una tierra que no me compete. Si la mujer da vida, no la debe quitar. Qué bonito eso. Si la mujer da vida, no la debe quitar. Todos sabemos qué se hace en Orbelloro con el sazón de las cabezas. En Icamey, porque se baila. Claro. Y en Iretecután, ¿por qué se pone encima del oricha? Que eso Sí. lo hemos hablado nosotros por privado. Sí. Entonces, en esa cabeza viven varias espiritualidades. Por eso es que hasta las cabezas de las plumas van en el haché. Van en la che. Y hemos hablado el por qué. Entonces, si la mujer es el único ser humano que da vida, no la puede quitar. Por eso es que hasta en los animales, al no ser en los leones, quien sale a buscar y a cazar son los hombres, y después las mujeres son las que se encargan de repartir y cocinar esa comida. H. Fíjate Bueno, que eso fue lo que me enseñaron a mí. H Y es lo que que me dijeron, que si la mujer da vida, ¿cómo la va a quitar? Y eso, y por eso es que en cada matanza de animales lleva un rezo, lleva un suyere y lleva todos sus por qué y todos sus poquitos. Así es. Que por eso hasta más, lo hemos hablado en el privado, que en Orbelloro se sazonan las cabezas. Sí. En Icamey se baila la cabeza. Y en Iretecután es porque la lerí de esos animales se ponen encima de los santos y después se baila el cuchillo. No voy a contar la historia. Sí, por razones obvias. Pero fíjate, incluso, Fabiola, que te voy a poner un ejemplo. Tú coges el libro del manual del Oriaté de Nicolás Angarí, que cuando llegas a la parte del cuchillo, ahí se refleja lo que dice Quindelán, porque incluso él habla de eso como un esbozo y al final él dice que ese cuchillo es quien le da facultad para matar animales de 4 patas y después a él los grandes de esa época, porque todavía cuando él estaba vivo, estaban los grandes todavía, lo empezaron a acusar de sacrilegio porque realmente la mujer nunca mató animales de 4 patas, aún y cuando tuvieran pinardo, por las razones mismas que te dio Quindelán. Ahora, ella también nos hace Ahora otra... voy hasta las plumas. Hasta las plumas. Fíjate que la mujer sacrifica yelé. Sí. Pero para sacrificar
animales machos de pluma, yo, en mi caso muy particular, no le aconsejaría que lo hicieran por las consecuencias que le puede acarrear después y no van a saber cómo quitarse el golpe. Así es. Porque eso, estamos, para no revelar secretos, lo hemos Sí. hablado nosotros, cuál es la magnitud del cuchillo y qué es lo que se debe hacer con ese cuchillo hasta cuando tú sacrificas un pollo. Exactamente. Entonces es complicado el tema. Nadie es capaz de imaginarse cuáles son las cosas que te vuelan encima. Así es, así No es. es decirlo un choronchoro, no Ya, es tan no. así. No es tan sencillo así, es complicado. Pero fíjate, ya ahí podemos tener, y eso es una duda que pueden tener cualquier Ialocha, cualquier del mundo. Entonces es importante, compártanla para que aprendamos todo, ¿no? Porque hoy ella nos dio una clase magistral de espiritualidad canaria, de nacionalidad canaria y hindú, y cómo todas estas cosas las han formado a ella gracias a su madrina, a su madrina, que ha tenido en cuenta esas cosas que hoy en día no se tienen en cuenta. Y leí un comentario que tú pusiste aquí, de que incluso tú estás en España por una visión de una hijada tuya espiritista. Escuchen eso. Me dijo, un día yo voy a su casa, ella vive en Artemisa, y Mayacil, tiene Coronado y Yemayá. Llego a su casa de Artemisa y me dice, padrino, ¿quién era fulana? Yo todavía no sabía cómo iba a venir para España. Claro. Y yo le dije, espérate, fulana era una señora que tenía delirio conmigo, falleció cuando yo tenía 5 años, un día de las madres, y eso a mí me creó hasta la fecha cierto trauma, por decirlo de alguna manera, porque yo iba hasta con mi regalito para su casa, y cuando llego a su casa me entero que se murió. Dice, ese espíritu me dice que le des una gallina, que ella te va a ayudar a resolver lo que tú quieres resolver, pero que le des una gallina que ella se siente débil. Da la casualidad que en esos días yo tenía un santo y le cambio el gallo que nos dan a nosotros los osbaces por la gallina, la gibbona. Después que terminé y voy con mi gallina, monto todo el servicio al pie de oro. Bueno, ya el tratado. Mi hermano, después que yo le di la gallina, a las 72 horas, yo resolví cómo venir para España. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen. Para que vean si eso no falla. Eso no falla, caballero. Tiene Coronado Yemayá. Y la señora que me dio la luz, que me encontré en la calle, que no la conocía de ningún lado, tiene Coronado Yemayá. Bueno. Y me dijo, mira, llame este teléfono y dile que vas de parte mía. Imagínense ustedes, para que vean si las cosas funcionan o no funcionan cuando son de verdad, Ahora, Kinde, la Bura también nos dejó otra pregunta que tiene que ver, oye, y antes de hacerte la pregunta, para todos los hermanos, yo no soy del criterio de hablar de la palabra reforzar un oricha, porque para mí el oricha no nace ni desnutrido, ni famélico, ni con anemia, ni nada de eso. Si se hacen todas las ceremonias apropiadas, el oricha nace como tiene que nacer, que por tratado lleve ciertos y determinados elementos para, no sé, pero reforzarlo me da la sensación de que estamos hablando de que un oricha nació falta de comida o famélico o algo de eso. Yo no soy partidario de decir estas cosas. Sí. Nació un desnutrido.
Desnutrido, sí. Entonces vamos a reforzarlo, pobrecito, porque nació desnutrido. Entonces ella nos deja una pregunta y que tiene que ver con esto un poquito. Cuando nosotros recibimos un orisa de Ifá, lo primero que queremos compartir con ustedes es que alguien dijo una vez, los orisas, la consagración de los orisas son potestad de los olorisas. Ochosi en Ifá no deja de ser Ochosi. No deja de ser Ochosi. Es como pienso yo. Yo tengo Ochosi en la ocha, pero Ochosi en Ifá no deja de ser Ochosi. Ahora, yo no puedo entregar un orisa que tiene consagraciones de una tierra que yo no las puedo hacer. Hablamos de Orichaoco, por ejemplo, Ochosi, Olokundifá, ¿entiendes? Son orisas que tienen ciertas y determinadas cargas que no las llevamos nosotros, que ellos son las que le ponen de acuerdo a su tratado, y cuando yo no los recibí por la ocha, yo no puedo parir ese santo. Así me enseñaron a mí. ¿Sí o no, Kinde? Es así. ¿Qué sucede? No. Que nosotros trabajamos y eso lo conversamos ya en un directo de la función de la OTA, el Dilobú y las herramientas. Ahora, ¿por qué nosotros los olorizas, aunque tengamos poderes de Ifá que lleven su carga, no podemos entregarlo para que paran? Porque todos esos poderes de Ifá tienen cargas de animales muertos. Y nosotros, el único que pacta con la muerte en el Ibodum de Ifá es el Babalawo. Por eso es que nosotros no debemos cargar ningún poder de tierra de Ifá. Eso no es una tierra que le compete al oloriza. Fíjate que nosotros, aunque tengamos Orun, aunque tengamos Odudúa, no podemos entregar Orun, no podemos entregar Odudúa, porque ya eso le compete netamente a la tierra de Ifá, que son los babalawos, son los únicos sacerdotes que están autorizados por Olofin a trabajar con la espiritualidad de las cosas muertas, para que me entiendan. Así es. Nosotros no podemos trabajar con eso. Y eso es importante conocerlo, y esa pregunta es muy importante. Todas las preguntas son importantes, pero a través de Fabiola le podemos transmitir a los hermanos y a las hermanas que hoy en la modernidad están haciendo esas cosas, que por favor no lo hagan, porque no está correcto por los argumentos que se le ha dado aquí. Otra pregunta que me hiciste, que me acordé, Fabiola, ahora tiene que ver con los santos heredados. Si una persona no tiene un santo consagrado para él, si tiene por ejemplo, en el caso mío, que Yemayá, mi madrina, se quedó conmigo, si yo con ese Yemayá puedo parir un santo. A mí me enseñaron que ese Yemayá se quedó conmigo, es como si tuviera Ochemeyi, vaya, para hacerlo más potable. Ese Yemayá tiene Ochemeyi conmigo, porque se quedó para mi protección, para mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no para parir con ese Yemayá. Yo paro con mi Yemayá, no con el Yemayá de mi madrina. Y sé que lo están haciendo, queridos hermanos y queridas hermanas. Eso es un sacrilegio. Un sacrilegio. Pero de marca mayor. Sí. Es más, cuando nosotros
los oloriza, ¿no? Recibimos una deidad heredada y no la tenemos, esa estamos obligados, no es un problema de deber, no, estamos obligados a recibir esa deidad. A recibirla. ¿Es así? Igual que hoy hay milos bases que aunque tengan hecha ceremonia oriate, ofician o dirigen deidades que no tienen. Eso es una falta de respeto. Sí. Eso es una falta de respeto garrafal. Mira, y usted quiero... no puede dirigir ni oficiar lo que usted no tiene. H. Y fíjate, en son con lo que está diciendo Quindelán, querida Fabiola, e incluso yo he conocido bases que no raspaban oricha con la que su Balán Batorí tenía Ewe. No, pero aparte de eso, mira, hoy se ve que nosotros mismos, los oriateses, no nos aplicamos qué cosa es una prohibición y qué cosa es un tabú. Un tabú. La prohibición son todas aquellas conversaciones de los orisa cuando vienen por un iré, cotoyale o vienen en osobbo, que el orisa te dice no puede hacer esto. Ya vos, usted no debe hacer esto por el orden. Pero los tabú son las profecías que dictaminó Olodumare. Entonces, estamos obviando que si yo tengo hecho Yemayá, yo raspo un Oyá porque yo soy Obá. Escuchen. Y eso no es una prohibición, eso es un tabú. Eso está dictaminado por Olodumare. Eso al final tiene consecuencias en el invierno o en el verano. Eso es un tabú, eso no es una prohibición. Y por ahí para allá, todos sabemos lo que está plasmado, que yo no lo hago, y yo no tengo Ewe porque yo tengo coronado Batalá. Y yo también. Yo no tengo Ewe, yo lo único que no oficio, lo que no tengo. Mira, yo no tengo Yeguá, yo no oficio Yeguá. Claro que yo no tengo Dardá, yo no oficio Dardá. Claro. Entonces, yo lo que no tengo no lo oficio. No lo oficio. Ni me meto en las profundidades de esas deidades. Cuando alguien me dice, Quindelán, háblame de Dardá, y le digo, no, yo no te puedo hablar de Dardá porque yo no lo tengo. Exactamente. Eso yo ni me lo estudio. Pero esos son los respetos que hoy se han perdido. Así es. Mira, Alex, para responderte esa pregunta, los babalaos, sean holofistas o no sean holofistas, no pueden parir santo en la hocha. Bajo ningún concepto. Ellos pueden entregar los que tienen, son de su competencia en IFA. Es así de sencillo. Otro sacrilegio. Sí, otro sacrilegio, querido hermano y querida hermana. Entonces, Fabiola, no sé si te hemos respondido las preguntas que nos hiciste. Te súper agradecidísimo con tu participación, con la clase magistral que nos diste de espiritualidad. Me gustó muchísimo la explicación de la Bure. Claro,
de la espiritualidad, porque siempre existe esta confusión, Kim, y es lo que estamos hablando, incluso de España, que hay personas que se van a consagrar. Aquí hay un apuro que lo estaba diciendo ahorita, que se fue a consagrar a Cuba, le pusieron una cantidad de espiritualidades propias de Cuba, y cuando llegó a Venezuela, porque él es venezolano, no tenía nada que ver con la espiritualidad venezolana, y ahí cayó en todos los problemas que están cayendo ahora. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, Fabiola. Espero que no sea la última vez que participe. Y yo no tengo un José, yo no tengo un Francisco, yo no tengo nada de eso. No, yo tampoco. No, ni... ¿A cuál pregunta, Osbaekun? Dime, repite. Repite, a ver, Osbaekun. Lo que me preguntaste de la corte, Calé, esa vamos a hacer otra directa con un especialista o una especialista sobre las cortes espirituales venezolanas, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha sensibilidad con eso, entonces hay que ser cuidadoso. Muchísimas gracias, Samir, gracias por tu participación, Fabiola, de verdad que nos diste un baño de espiritualidad y nos pusiste con tus palabras en el centro de las cosas como tiene. No, un Paola no puede estar cargando nada espiritual, ni muñeca, ni muñequito, ni haciendo misa, ni nada de eso. Eso es competencia de los espiritistas, no de los olorizas, de los espiritistas, porque, repito, había mucha gente que no tenían santo hecho, que eran espiritistas. Eso es competencia de las personas que se dedican a eso. No es de los olorizas, no confundamos una cosa con la otra. Entonces, nos diste un baño de espiritualidad, nos refrescaste, nos limpiaste, de verdad, y nos ubicaste en lo que debe ser la verdadera espiritualidad que hay que seguir en la vida. Como dice Quindelán, y las mías también, sus espiritualidades todas son familiares, las mías también, y así creo que es como debe ser. Muchísimas gracias y espero que no sea la última participación. Nos volveremos. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones. Bueno, familia. Bueno, mi hermano, ya tú sabes, aquí en la lucha, en la Estamos batalla. Dale, mi hermano, dale. Dale Dámosle un un beso abrazo. ahí a la cuñada y a la sobrina. Igual por allá, cuídate mucho, mi hermano. Bueno, querido hermano, lo único que puedo decirle es que para mí espectacular lo que nos contó Fabiola, lo que pudimos compartir con una oloriza de ya muchos años de consagración de otras tierras, y que podamos conocer de primera mano sus experiencias, que nos hable de su nacionalidad, que nos hable de las espiritualidades propias que conformaron su nacionalidad, y que, bueno, gracias a Dios y a su madrina, ella sí las tiene en su cuadro espiritual, y por eso todo ha fluido. Bueno, tiene más de 25 años, tengan una idea, de consagrada, y por eso todas las cosas le han fluido también. Da clases de yoga, ha estado en la India y ha unificado todo esto. Ha unificado todo esto en una sola cosa que le ha ido espectacular, queridos hermanos y queridas hermanas. Bueno, Maggie, eso es cuestión de semántica. Eso es cuestión de semántica. Cordón espiritual, cuadro espiritual, espiritualidades, ancestralidades. Es cuestión de semántica, porque ponerse a rebuscar entre esas cosas, fíjate que si lo ponemos a hablar, el cordón es aquello que te une, vamos a decirlo así, a tu nacimiento, ¿no? Y entonces todo eso, lo que te une a la espiritualidad tuya, puede ser también llamado el cordón espiritual, y el cuadro espiritual es aquello que te rodea también, que forma parte de tu propia ancestralidad.
Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero de verdad que yo me siento súper complacido, agradecido por Fabiola, por supuesto por Quindelán, su madrina Isabel, la madrina de Fabiola que también está aquí, Osbael, con todas las personas que participan con sus comentarios. Eh, ha sido un baño de espiritualidad bien bonito, de verdad, por lo menos a mí me llegó y me refrescó muchísimo. Espero que a ustedes también. Y como siempre le digo, gracias por la oportunidad de compartir un ratico. Las personas que llegaron tarde vuelvan a verla para que escuchen a esta y a Locha de más de 25 años con Ochun en Zulerí. Caballeros, respeten, hay que respetar, porque tenemos la mala costumbre de creernos que porque somos de aquí o de allá, tenemos el derecho. No, esa es una Iyalocha mayor, grande, de 25 años de consagración, que se ha dedicado a la espiritualidad, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces, como siempre le digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Muchísimas gracias, Fabiola, te lo agradezco. Espero que esta no sea la última oportunidad. Nos vemos, un abrazo. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo.